doctor Augusto Tandazo, analista petrolero y político, que le damos una vez más la cordial bienvenida. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Es, aquí a las órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer. Obviamente no estamos de lo mejor porque cuando vemos que toman del pelo al pueblo ecuatoriano y le hacen aprobar las leyes como las hicieron aprobar, realmente demuestra que no tienen escrúpulos para absolutamente nada. Entonces, esta es la pseudo democracia que se vive en el país, que es más o menos como la ley de la zapada. A ver cómo sacan tajada de cualquier manera. Así es. Pero a las órdenes para cualquier Sí, pregunta que usted quiera lo que hacer. hemos visto, una desesperación de que mientras hay personas que se escapan, que roban, que se están robando en pandemia, en este día, en estas fechas, que deberían estar tras las rejas, pero mientras los ciudadanos, cuando reclaman un derecho fundamental, rápidamente en 24 o en 48 horas ya lo atrapan. Y queremos hablar con usted concienzudamente sobre la ley de apoyo humanitario. Por ejemplo, esta deriva, y vamos a ir hablando por partes, ¿deriva o no a la situación laboral? Por ejemplo, el acuerdo entre las partes, lo que dice que el empleador o trabajador deberán ser informados al Ministerio de Trabajo, quien supervisará el cumplimiento. Asimismo, con el convenio será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. Por ahí están diciendo pues que el sueldo básico en el transcurso de estos años podrá bajar. ¿Será este el gran sueño que querían los empresarios o no, mi estimado doctor Tandazo? Ese y mucho más, pero permítame primero hacerle una introducción. Ok, adelante. El, hay un sistema que yo toda la vida lo he visto deleznable, y no en este gobierno, sino en general, que es la famosa, las famosas disposiciones constitucionales para tramitar la aprobación de leyes. El presidente de la República envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que es el órgano que debe aprobar las leyes. Luego de haberlo aprobado, en el caso de que no lo apruebe, el proyecto queda allí y no pasa absolutamente nada. Quiere decir que lo rechaza y lo niega. Se acabó el proyecto de ley. Pero ¿qué pasa si lo aprueba? Que esa es la desesperación de los gobiernos. No me importa cómo me lo apruebes, pero apruébamelo. Porque aprobado llega a mis manos, a manos del presidente. Y ahora puedo ejercer una de dos cuestiones: o el veto total de la ley, porque no me gustó lo que me aprobó la Asamblea y mejor no lo apruebo, y se va el tema para un año después para ser discutido nuevamente por la Asamblea Nacional en un año, que no es este caso, porque ellos quieren estas reformas ahora, porque esa es la presión de los grupos empresariales y la presión del Fondo Monetario Internacional. Entonces viene la segunda opción: le meto el veto parcial, entonces le cambio determinados conceptos en la ley, y al cambiarle determinados conceptos en la ley, lo devuelvo a la Asamblea. Y la Asamblea, si quiere ratificarse en el texto que aprobó anteriormente, que es el que acaba de enviárselo al presidente de la República, entonces no tiene otra alternativa que, para ratificarse, obtener 2/3 partes de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional, lo cual es prácticamente imposible. De tal manera que un presidente de la República hace este jueguito: mando el proyecto de ley, me lo devuelven, vuelvo a mandarle un veto parcial, y ya lo que yo les diga con el veto parcial, muy difícil que se obtenga las 2/3 partes de la votación para negar lo que viene desde el presidente de la República. Entonces, esto es importante verlo, porque el día de hoy la señora ministra de Gobierno hace unas declaraciones que dice que el gobierno no descarta el veto a las leyes emergentes, urgentes, que es obvio, le van a hacer. Lo que querían es que se apruebe, pero ahí viene el veto. Y adelanta que acatará dictámenes de la Corte Constitucional en el futuro. ¿Qué quiere decir? O sea, que como la gente saben ellos perfectamente que la gente va a incoar acciones de inconstitucionalidad contra lo resuelto en estas leyes, entonces dice que acatarán. ¿Pero que acatarán qué? Pues con una corte que es una corte a la medida del gobierno, una corte subalterna como la Corte Constitucional. Entonces le toman del pelo,
le toman del pelo al país, porque la Corte Constitucional está capturada. Entonces, ¿de qué sentido tiene que nos digan esto, cuando en el fondo saben ellos que cualquier acción de inconstitucionalidad va a ser detenida por la Corte Constitucional que está al servicio de ellos? Entonces, con base en esto, veamos lo que aprobó la Asamblea. Veamos lo que aprobó la Asamblea. A ver, ¿peligra o no la situación laboral de nuestros trabajadores, mi estimado Tandazo? Es que está afectado de mil maneras, no solo de la manera que usted lo planteó de inicio. Ya. Entonces hay que verlo en su globalidad. Primero, en la parte considerativa de la ley dice una cuestión que luego constituye una tomadura del pelo. Porque dice que, de acuerdo a la información del Fondo Monetario Internacional, pero no de la misión que vino, sino de la matriz, hay la expectativa de una recuperación de la economía en el 2021. El 2021 está a 7 meses. Pero buena parte de lo que legislan, lo legislan para 4 años más o menos. Entonces, ¿qué es esto? O sea, es una crisis que en base a los considerandos, es una crisis que se va a resolver en el 2021. Pero sin embargo le meten la mano al tema laboral. Veamos brevemente las disposiciones constitucionales para ver el marco constitucional que rige en esta materia. El artículo 283 de la Constitución dice: el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin de la economía. Entonces no es que el ser humano es la última rueda del coche al que hay que pegarle una patada y atropellar sus derechos. El artículo 33 de la Constitución dice: el trabajo es un derecho, y un deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de la economía. El artículo 11 dice de la Constitución que prevalece sobre cualquier ley, por si acaso. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, y sacan una cantidad de principios la Constitución. De esos voy a extractar 2. Todos los principios y los derechos son inalienables. ¿Qué quiere decir la palabra inalienable? Que no se le puede discutir el dominio, la propiedad sobre ese derecho a quien es el titular. O sea, no se le puede discutir. El trabajador tiene determinados derechos que son de él, y como son inalienables, no se le puede discutir. Voy a poner el ejemplo. Los recursos naturales no renovables son inalienables y pertenecen al patrimonio del Estado. Al Estado nadie le puede discutir de que los derechos son de cualquier otra institución, organización o personas, porque son derechos del Estado, son inalienables. Ahí no hay discusión posible respecto al dominio. En este caso, los derechos de los trabajadores, los principios y derechos laborales son inalienables, irrenunciables. Entonces ahí viene la falla de que se va a firmar un acuerdo bajo presión. Son irrenunciables, porque está violentándose la voluntad, el consentimiento, y todo lo que violenta el consentimiento en un acuerdo es nulo. Por eso el Código Civil considera la nulidad en el vicio, en el objeto. Luego dice el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas de jurisprudencia y políticas públicas. O sea, tenemos que ir a un sistema donde los derechos cada vez sean mejores, mayores, de mayor alcance. Y luego dice una frase que es clave para el tema: será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, que es justamente lo que están intentando hacer. El artículo 326 de la Constitución, que ya termino con esta introducción, dice: el Estado impulsará el pleno empleo, no es un empleo de la mitad, no es un empleo reducido, el pleno empleo, y la eliminación del subempleo y del desempleo. Luego dice sobre el tema de salud, que si quiere lo vemos en algún momento. Sí. Pero en algún momento dice el numeral 11 del artículo 326 de la Constitución: sea válida la transacción en materia laboral, que es lo que plantean con este famoso acuerdo que quieren que se suscriba entre los empresarios y trabajadores, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. De tal manera que si un trabajador dice: yo no lo firmo sencillamente, y es inconstitucional. Y aquí hay que recordar algo que es importante. El artículo 424 de la Constitución dice que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico, y que en caso de que haya contradicción entre una norma jerárquicamente inferior con la Constitución
esta norma carece de eficacia jurídica. O sea, se tendrá como no existente. ¿Qué es lo que está pasando con esta ley? Si el Ecuador fuera un Estado de derechos. Ahora veamos qué tiene la ley, las perlas que tiene la ley. En todo esto hay la precarización laboral. Pero claro, dice que la jornada laboral puede ser reducida hasta un máximo del 50% debiendo a la remuneración. ¿Eso puede ser un pretexto para reducir el salario básico? Que está ¿Sí? Si lo vamos viendo, lo vamos a ir viendo en su conjunto. Ya, perfecto. Porque si no vamos a ir pescando así medio suelto el tema. Ajá. Artículo 1 de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario. No sean sinvergüenzas. Apoyo humanitario. ¿Apoyo humanitario primero a quién? Están generando dinero para la gente del COVID, que no es así. Pero además una cosa, apoyo humanitario es precarizar la relación laboral. Eso no es apoyo humanitario. Luego dice el artículo 16, de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. O sea, fíjese la amenaza. O sea, lo que queremos, y esto ha sido la propaganda del gobierno, es que tenemos que hacer esto para preservar las fuentes de trabajo. ¿Qué le están diciendo al trabajador? Subliminalmente viene el mensaje. Si no apruebas, te voto. O sea, esto es para preservar las fuentes de trabajo. Si no, ya no podemos hacer nada, te votarán. Además de amenazado. Y dice, los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral. Entonces, ¿dónde queda la disposición constitucional de que será válida toda la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos? Va a haber una presión enorme contra los trabajadores. Luego se dice que el acuerdo será bilateral. Esto es una tomadura del pelo. Y directo entre cada trabajador y el empleador, o sea, uno a uno. Pero luego dice una cosa que contradice en la misma norma legal lo siguiente, porque dice, en caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban y oponibles a terceros. O sea, que si alguien está en la minoría y dice, yo no estoy de acuerdo, tiene que sumarse. Pero entonces, ¿dónde queda que el acuerdo será bilateral? Como debe ser bilateral. Porque la relación entre el trabajador y el empleador siempre será bilateral, porque de eso se deriva las indemnizaciones en caso de despido intempestivo, de desahucio, de lo que sea. Entonces, tiene hasta inconsistencias la ley. Luego dice que en caso de que la suscripción del acuerdo no se pueda dar lugar, que el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. O sea, esto no es una razón jurídica para liquidar una empresa. Las razones para liquidar una empresa están en la ley de compañías, no en esta ley. No es que si no me aceptan el que les reduzca el salario, las horas de trabajo, lo que sea, yo liquido la empresa. Entonces, ¿dónde estamos? Luego se crea un contrato especial emergente. Vamos a ver de qué se trata. Dice que este contrato se celebrará para un plazo máximo de 2 años y que podrá ser renovado. El artículo 327 de la Constitución dice que se prohíbe toda forma de precarización, que la contratación laboral, como por ejemplo la contratación laboral por horas, o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras de forma individual o colectiva. ¿Por qué? Porque en este contrato especial emergente se contempla una jornada laboral que podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 horas y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en los 6 días. Pero luego dice algo, y aquí viene la afectación, pero al bolsillo de los trabajadores. Y su remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada. O sea, yo le digo a los trabajadores, quiero que me trabajen el 60% de las horas trabajadas. Te pago el 60% de la remuneración. Afectación de los derechos del trabajador son irrenunciables. Y que no pueden ser ni precarizados, y que adicionalmente precarizados en términos de que, porque parte de la precarización es la contratación laboral por horas, porque estamos rebajando las horas que normalmente se trabajan. Luego se habla de que bueno, esto podríamos dejarlo pasar, pero aquí hay otra cuestión gravísima. Cuando hay la reducción emergente de la jornada de trabajo, que es lo que ellos buscan, porque lo que quieren es
deshacerse de la gran masa de trabajadores para volver a armar una nueva masa laboral, pero bajo condiciones de remuneración totalmente diferentes. Dice, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. O sea, una persona le puede decir que ya está viviendo de un trabajo de 8 horas diarias. Le dice, yo desde ahora necesito que venga solo 4 horas diarias. Dice, y debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada. O sea, yo le rebajo al 50%, no le voy a rebajar al 50%, por último le rebajo al 55% para no perder ese 5%. Y el tope máximo de esta rebaja yo te pago el 55% de la jornada. O sea, le perjudiqué un 45% del salario al trabajador. Pero el tema no solo queda allí, porque dice que el aporte a la seguridad social debe pagarse con base en la jornada reducida. Entonces, una persona que tiene un aporte a la seguridad social bajo una remuneración X, le reducen pues, y se reducen las prestaciones, se reducen los montos de jubilación, se reduce todo, o sea, es una afectación por todo lado a las normas constitucionales. Y que esta reducción, dice este artículo 20, podrá aplicarse hasta por 2 años renovables por el mismo periodo. Otro tema que es gravísimo es el que conceptúa también este mismo artículo 20, que dice, a partir de la implementación de la jornada reducida, que es la que quieren reducir, y durante el tiempo que ésta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán repartir dividendos. O sea, se acabó el tema de repartición de utilidades. O sea, como tengo jornada laboral reducida, así tengo utilidades, ya no reparto utilidades. O sea, esto es una sinvergüencería. Esto ya no tiene nombre. Luego se institucionaliza ya el tema del teletrabajo, que es una cuestión que con el tiempo la gente se dará cuenta que por ahí van a precarizar también la relación laboral, porque nos lo presentan como Alicia en el País de las Maravillas, como es que esto es hermoso. Pero eso va a ser una forma de cambiar el modelo de contratación y después mandar a la casa a la gente porque ya no la necesitan. Exactamente, les van a decir, ¿sabes qué? Tú estás solo detrás de la computadora y no haces, y no le estás dando los resultados a mi empresa o a mi compañía, y van a empezar, como usted dice, los despidos. Además de eso, también se afectan horas extras y otros beneficios que tienen los trabajadores, y a lo mejor volverá la tercerización laboral, si es que ya no está. Así es. Luego hacen algo que al pueblo le encanta escuchar. Ajá. Le encanta, porque al pueblo no vamos a pensar que el pueblo siempre tiene la razón. La gente le dicen, porque con esto lo marean al pueblo, porque esto no incide, pues, no incide en la economía de un país. Una economía de un país funciona en base a miles de millones de dólares, no funciona en base a unos cuantos cientos de miles de dólares. Entonces esto alienta para que la gente diga, bueno, esa parte de la ley está hermosa, en donde dice, exceptúase del beneficio establecido, o sea, para los mandatarios que no hubieran concluido el periodo porque fueron electos presidente o vicepresidente de la República, o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión y otros delitos. Les quitan la remuneración. Pero se olvidaron en este artículo de poner unas palabritas mágicas, que era que no hayan sido sentenciados y que la sentencia se encuentre ejecutoriada y en firme, porque una sentencia por sí sola no causa estado. Entonces no es cuestión de redactar la ley a la berraquera, como lo han hecho, porque se ve que lo que están intentando es que, como ya vino el juicio, el caso de los sobornos, para que la gente se sienta feliz y diga, le quitan la pensión vitalicia a Jorge Glass y a Rafael Correa. Con eso no han resuelto absolutamente nada. No han resuelto, pero lo único que demuestran con esto, y también le meten que se exceptúan para este pago los que no han concluido el mandato. Exacto. Pero esto no resuelve nada. Por si acaso alguien esté felices y alegres con esto no se resuelven los problemas laborales del país ni de la economía. Y aparte de eso, que no se le ha cobrado, que nos salgamos un poquito de este tema, doctor Tandazo, a 20 grupos económicos que le adeudan al fisco, como es la Bananera Novoa, como es Arca Ecuador, Almacenes Juan el Juri, Rey Van Pat, Salica, Quipor, Constructora Norberto, que es Odebrecht, del Ecuador, Worley Spicer Internacional, Impo París,
Aparece también las petroleras como Baker, Produbanco, General Motors, Universidad San Francisco, Álvarez Larrea, Erdoiza Crespo, Grupo Futuro, Tesalia, MMR Group, Universidad de las Américas y una corporación que se llama Ascende. A esos grupos económicos no se les han cobrado la deuda al fisco, y eso sin tomar en cuenta las fugas de capitales que están saliendo y que a propósito el Estado no pone salvaguardias. Algo más preocupante, y así dicen que están favoreciendo al país con esta ley humanitaria para medidas para sostener el empleo, dicen. No, es para botar a la gente a la calle, o sea, hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. Para entrar al siguiente punto, quiero referirme primero al artículo 410 del Código del Trabajo. El 410 del Código del Trabajo prevé cómo debe ser el comportamiento ante un caso como el que estamos viviendo, el caso de problemas en la salud o en la vida de las personas. El Código del Trabajo ya lo prevé y lo miran para otro lado y no lo ven a este artículo. ¿Qué dice el 410 del Código del Trabajo? Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. Dice, los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. O sea, tenían que crear una cantidad de condiciones, distanciamiento físico diferente, posiblemente jornadas laborales con turnos, no reduciendo jornada laboral, sino con turnos para que no estén tan juntos. Encontrarle una solución, facilitar mascarillas, facilitar trajes de bioseguridad, todo lo que puede alcanzarse mediante medidas y protocolos de seguridad. Y dice que si los trabajadores están obligados a acatar estas medidas de prevención, no las acatan, esto será una justa causa para la terminación del contrato. O sea, lo prevé el Código del Trabajo. ¿Para qué? Para que se encuentre una solución ante casos como estos. Pero de pronto se les ocurrió interpretar el artículo 169 del Código del Trabajo, que habla de las causas para la determinación del contrato individual. ¿Y cuáles son esas causas? Cuando se dé un caso de fuerza mayor, pero interpretándolo unilateralmente siempre a favor del empleador, no a favor de las dos partes. Y entonces, cuando viene la interpretación, dice que cuando hay imposibilidad de realizar el trabajo, y esa imposibilidad no se pueda llevar a cabo tanto por medios físicos habituales como por medios alternativos, entonces prácticamente funciona el caso fortuito y fuerza mayor, con lo cual pueden terminar perfectamente las relaciones laborales que existan en esta parte específica del negocio que será cesado. Entonces, interpretaron la Constitución para adaptar la pandemia y utilizarla como fuerza mayor para de esa manera despedir a los trabajadores. Esto es un crimen, porque en medio de semejante situación, encima les botan a la calle, porque esto se consigue fácilmente cuando se utiliza a las autoridades del Ministerio del Trabajo y se les hace que hagan una inspección y digan que las condiciones no son favorables para que se realice un trabajo en determinada empresa. Aquí tienes mi certificación, cuánto cuesta por mis servicios, tómalo, y votaste a toda la gente, porque es un caso de fuerza mayor. Y eso es lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar, porque todo está bien articulado para violentar los derechos de los trabajadores. Pero vienen dos temas que son gravísimos y son repugnantes, perdón las palabras que estoy utilizando. Hay dos disposiciones transitorias en esta ley, mediante la cual, recuérdese usted cuando se dictó la famosa Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo. Esto fue a fines del año anterior, que ese fue el famosísimo caso que el gobierno permitió la remisión, o sea, les condonó el pago a las empresas, a todos esos grupos que usted lo señala, les permitió que no paguen lo que debían por multas e intereses al Servicio de Rentas Interno. Fue una cantidad enorme, bancos, petroleras, grandes empresas. Y eso es al SRI porque también adeudan al seguro social de todos los ecuatorianos. Claro, pero mire lo que dice la disposición transitoria y ojo, la disposición transitoria de la ley humanitaria. Entonces, por humanidad veremos lo que resuelven por una humanidad. ¿Y a favor de quién? O sea, todo en contra de los trabajadores, ahora vamos a ver a favor de quién. Dice que si existen contribuyentes de estos que estaban sujetos que les aprobaron la remisión,
y que desde enero del 2020, cuando no había el COVID en el Ecuador, hasta la fecha de publicación de esta ley, que vendrá todavía después de posiblemente un mes, hasta que manden el veto parcial y todo, ya estaremos mediados de año, estaremos en junio. Dice, aquellos que no han pagado desde enero del 2020 lo que se comprometieron a pagar en beneficio de esta ley, que los benefició enormemente porque fue una ley a favor de estos empresarios morosos. Dice, se podrá considerar que estos no pagos, no como incumplidos. Esto incluso violenta el castellano, o sea, ¿qué es lo que quieren decir? Que un incumplimiento por norma de la ley no es un incumplimiento. Se considerará como incumplido. Dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida. Entonces, ¿cómo la consideramos? ¿Cuál sería el castellano para ponerle? No es que lo que pasa es que miró para otro lado y se olvidó de que tenía chequera para pagar, o de hacer una transferencia bancaria. Dice, debiéndose activar de oficio las facilidades de pago, permitiendo que el contribuyente pague hasta septiembre del 2020. Facilidades de pago para el empresario moroso, más moroso de lo que pagaba antes y que le hicieron la remisión de deudas, y en vez de haber pagado y con ese dinero enfrentar parte del tema de la pandemia, ahora paguen hasta septiembre. Y aquellos que deben, por la otra ley que se aprobó en diciembre, la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que también estaban obligados a hacer pagos, dice, dicha falta de pago, la misma redacción, no se podrá considerar como incumplimiento. O sea, es la primera vez que yo veo una ley que un incumplimiento se lo considera no incumplimiento. Y dice, debiéndose activar de oficio el plan excepcional otorgado por un plazo no mayor a los 12 meses. O sea, no lo pagues ahora que ya estamos mayo, y esto será incluso hasta cuando salga la ley, que será junio, y puedes pagarlo hasta julio del 2021. O sea, ¿qué es esto? O sea, no pueden ser más claros los que aprobaron esta ley, de beneficiar a los empresarios, que a quienes no se los tomó en cuenta para que contribuyan para este tema. No se los tomó absolutamente para nada, porque incluso cuando mandaron el primer proyecto de ley, lo poco que se les iba a sacar a los empresarios, que era ese 5% de las empresas que ganaban más de $1 millón, se dijo que ese 20%, que es más o menos el equivalente de lo que se iba a recaudar, que era la quinta parte que los empresarios iban a poner y el resto de los trabajadores, iban a ser deducidos del impuesto a la renta del 2022 como crédito tributario. O sea, ni siquiera les querían cobrar eso. Y cuanto antes lo dijeron, antes de mandar la ley para que la gente se tranquilice, y le aplicaron el pendejómetro a la gente, dijeron a la banca también le vamos a pedir que contribuya. ¿Qué le pidieron a la banca? Y con esto tenemos una ley humanitaria con la cual van a destrozar en los derechos laborales de los trabajadores, derechos que están contemplados en la Constitución, que son irrenunciables, que no pueden precarizarse, que no se puede violentarlos bajo presiones para que firmen acuerdos, incluso acuerdos que en el plano bilateral no han sido aprobados. Este es a grandes rasgos el análisis de lo que contiene la famosa ley humanitaria, que hasta en eso son sinvergüenzas, porque ponerle ese nombre, pónganle cualquier otro nombre, ley reformatoria de las relaciones laborales, pónganle un nombre de esa manera, de ley humanitaria. ¿Qué tiene de humanitario? No tiene poner nada, en el filo del precipicio a la gente. Discúlpeme que me sume con usted, no tiene nada, y esta ecuación llevará a un resultado de que se despedirán a más empleados del sector público, y después me imagino que hasta empezará la privatización de las empresas, que creo que es lo que quiere con todo esto, este mamotreto. Claro, esto es para sector privado y sector público. Esto rige para todas las relaciones laborales. Y entonces en el corto plazo vamos a tener, si antes de esto, antes de que aparezca el COVID, teníamos el 61% de la fuerza laboral del Ecuador, o sea, de las personas que pueden trabajar, teníamos que estaban en el desempleo, en el subempleo y en informalidad. Con esto, ya pues, ¿quiénes trabajarán? ¿Por qué? Pero quieren, no es que no van a trabajar trabajadores, sino que votan a los que están para volver a captar mano de obra, pero barata y bajo otras condiciones económicas. Eso es lo que buscan. Porque no tienen, o sea, el ansia desmedida por el lucro y por el ganar
lo más que puedan las empresas, es lo que los mueve. Es un proyecto de los empresarios. Doctor, Y esto el pueblo no lo puede olvidar. y no lo Porque puede permitir tampoco. el pueblo fácilmente lo olvida. Doctor, ¿y qué hacer ante esto nefasto, doctor? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver, ¿qué se puede hacer? Es sencillo. Nosotros no podemos, mientras se lo levantan en vilo y se lo venden al país, prácticamente se lo ferean. Porque todo está, uno les vive diciendo al pueblo, yo les hablo con propiedad además, con documentación, con análisis. Ejemplo, cortísimo plazo, privatizan la refinación de hidrocarburos y cuando suban los precios del petróleo, que ya mismo suben, Así es. ¿sí? La gente tendrá que pagar no $2 ni $2.50, posiblemente 3, 4 o 5 dólares por el galón de súper, de extra o de diésel. Y allí que no dirán la gente que no sabían, que no estaban seguros, que ellos pensaban que era de otra manera. Entonces, cuando se venga todo esto, por eso contratado Petroecuador con la empresa Duff and Phelps de España, la valoración de los activos de Petroecuador, para de esa manera tener esa valoración para negociar con las empresas la entrega incluso de las actuales refinerías, incluso para entregarlas a precio más barato. ¿Cómo no las van a entregar a precio más barato si en la misma declaración que hace el gobierno dice que están contratando esta valoración con Duff and Phelps? ¿Por qué? Porque presumimos que el gobierno anterior, como hubo corrupción, hay precios que están sobrevalorados en los precios de las obras emblemáticas. O sea, ya se anticipan a decir que lo que vale 100 va a valer 50 o 60 para entregarles a un precio inferior. Y entonces seguirán haciendo la fiesta. Van a unificar Petroamazonas con Petroecuador, otro tema que le estamos diciendo. ¿Y qué harán? Que toda la actividad importante de Petroecuador, refinerías por ejemplo, y de Petroamazonas, campos productivos, los mejores campos productivos, pasarán a las empresas transnacionales. Y así se beneficia. Entonces, frente a esto, le contesto la pregunta. Ajá. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con el tema quédate en casa mientras roban en pandemia, quédate en casa mientras se lo verean al país. Yo en lo personal, creo que el pueblo, ya con esta ley, en Loja, la ciudad de Loja, que es de la que yo provengo, sé que hoy salió gente a las calles y se han convocado también para mañana, porque el riesgo está allí, pero el riesgo de que se lo levanten al país en vilo y mañana van a parar a disfrutar de esos millones de dólares en el exterior, ¿qué pasa? Y nos toman del pelo todos los días. Cuando se trata de juzgar a funcionarios del anterior gobierno, prisión preventiva inmediatamente. Y en el mejor de los casos, grillete. Hoy compareció la señora Ocles para que se lea la instrucción fiscal de la fiscal general del Estado. Y le pusieron prohibición de arraigo del país y que se presente a firmar en la corte dentro de un plazo perentorio y que esté reportando que está aquí. Entonces aquí, prisión preventiva, o si no, grilletes. Acá no. Cuando todo el mundo vio cómo inflaron y cómo hubo un sobreprecio y les quieren aplicar un tipo penal que no calza, porque el tráfico de influencias es otro tipo penal, es un tipo penal que tiene que ver más o menos, para que el pueblo ya no me entienda, por eso se dice tráfico de influencias, es más o menos un palanqueo. Oye, no seas malo, ayúdame a sacar un contrato. Y por ahí en el camino se violó alguna disposición reglamentaria. Por ejemplo, que tengan 3 ofertas en vez de una. Pero esto es grave, aquí hubieron sobreprecios. Esto no es un tema de tráfico de influencias. Ya de entrada la fiscal utilizó un tipo penal que no era el correcto, para beneficiar a aquellos que hicieron una fiesta en medio de la pandemia. Uh-huh. Y lo mismo posiblemente va a pasar, porque no hay una respuesta inmediata, que sí ha habido en otros casos. Eso le iba a decir. De Pedernales. Eso le iba a decir, la Fiscalía tarda demasiado en actuar y hasta eso, y ya, o sea, ahí está, o sea, no hay por qué darle vuelta al asunto, están los sobreprecios, fugan, no me acuerdo el nombre de este personaje que tiene más de 1 millón, no sé cuántos mil de dólares, y ahora le quieren endosar la culpa a Correa, etcétera, etcétera, y mientras tanto, nos están robando en pesos, ese es su doctor contrato. Tartazo.
y desembolsos realizados en este gobierno. Y da la coincidencia que lo encontrado entre cheques y dinero en efectivo es casi matemáticamente igual al 10% del monto de la obra contratada para construcción de esa casa de salud en Manabí. ¿Y dónde está la justicia? Porque en otros casos reaccionan de una manera absolutamente diferente. Miren el caso de la señora Ocles. Hay 5 personas que están involucradas. Si son 5 personas, ¿por qué no utilizan la misma figura que utilizaron en los otros casos anteriores? Y dicen que hay una organización criminal. ¿Por qué no hay uno? Son 5, en lo mismo. Y entonces ahí funcionaría el delito de acción ilícita. Y en el caso de los hospitales también están callados, no dicen mayormente nada, y en los medios, en los más medios masivos de comunicación nacional, poco se escucha sobre eso también. Es que eso lo van aguantando para que la gente se vaya enfriando. Le hago una pregunta, así directa y al mentón. ¿Alguien se acuerda del caso Gabela? Ya lo dejaron enfriar. Está más frío de lo que usted se imagina. Que un muerto en invierno, doctor Tandazo, más frío que un muerto en invierno. Entonces lo van enfriando, pero cuando les interesa, entonces en plena pandemia convocan audiencias y dictan sentencias. Entonces, ¿qué es esto? Analizan los gastos y las contribuciones efectuadas para la campaña del 2013 y llegan a sentenciar a los supuestos autores de ese delito, donde cometen 1001 arbitrariedades en esa sentencia. Esa sentencia es una cantinflada, pero la campaña del 2017 no la quieren revisar. ¿Por qué? Como no quieren, ya tienen los papeles, tienen 82 hojas, la Fiscalía General, del movimiento de cuentas del hermano del presidente Moreno, de Edwin Moreno. Pero ya, pues tomen medidas. ¿O qué están esperando? Tomen medidas. Tienen que investigar el caso Recorsa, tienen que insistir ante Suiza de que el presidente no tiene inmunidad de jurisdicción para que den también la información del movimiento de cuentas de Suiza, porque ya Suiza no está negando que no hay la cuenta. Lo único que dice Suiza es no puedo dar la información porque hay inmunidad de jurisdicción. Exacto. Entonces actúen, o cuándo quieren actuar. Entonces es una política selectiva, es una política criminal pero selectiva. Solamente ataco esto, pero esto no lo ataco. Pero aparte de esto, lanzan esta ley, que de esta ley la gente, vivimos un país bastante limitado porque hay mucha ingenuidad en la gente. Cuando realmente en la práctica, no en la teoría, se vayan dando cuenta los trabajadores de dónde los van a llevar con esta ley y cuál va a ser el veto, y entonces ahí se van a dar cuenta en la trampa en que cayeron, pero cayeron en esa trampa conscientemente. ¿Quiénes? Los de la izquierda democrática, los del BIN, los del BADI, alguien de Pachacuti, los de Creo, como no, si están de acuerdo siempre con los empresarios y los banqueros, la gente de este gobierno. Pero mire lo que dice en declaraciones justamente del día de ayer, Pablo Lucio Paredes, ubicado como uno de los economistas más neoliberales que tiene el Ecuador. Aquí está lo que dije al comienzo. Le dice que las leyes, le preguntan que tal como quedaron las leyes, ¿cómo las ve él? Dice, no son perfectas, pero se pueden mejorar con el veto. Va a ver usted cómo las mejoran con el veto. Y lo que no avanzaron a encontrar consensos en la Asamblea, ahora los meterá el presidente y no tendrán las 2/3 partes de la votación para imponerse en la ley aprobada por la Asamblea Nacional. Pero ellos lo hacen conscientemente. Y el pueblo lo único que tiene que hacer es 2 cosas, no perder la memoria. Y segundo, no nos vamos a quedar con ese tipo de arresto domiciliario que nos tienen, que no podemos salir a ningún lado. No tenemos otra alternativa, que si esto camina como está caminando, pues el pueblo tiene que expresarse en las calles. No existe otra alternativa. Nos metan presos o no nos metan presos. Pero aquí no van a violar la Constitución como que fuera un rollo de papel higiénico. El pueblo tiene que despertar y no permitirles que, aparte de todo lo que han hecho del mal manejo, mire lo que fue en el tema de la deuda, el pago de los bonos global, donde lo perjudicaron al Estado en $211 millones, lo que van a pagar en agosto.
esa ley de finanzas, que es otro tema, Así es. donde otra vez quieren hacer la fiesta, que es otro análisis y es sumamente largo también analizarlo, y que igual Sí. lo tengo analizado. Claro, pero no se preocupe, eso y bueno, y para el final algo así rapidito nos explica eso la ley de finanzas, porque eso es importante y lo están pidiendo también los televidentes, y es una preocupación que tenemos a nivel nacional. ¿Dónde iremos a parar? ¿Qué va a hacer del país? Porque el desempleo antes del COVID-19 se estaba dando. Los incumplimientos de obra del licenciado el presidente Lenín Moreno tampoco los hacía. La precarización de la salud confirmada, y allí están los resultados. Ahora, además usted creo que sabe mejor que yo el tema, que ya ampliaron el estado de excepción también, por si acaso. Claro. Y Pero ya Carondelet está ya amurallado en estos momentos, creo, tengo entendido. Vea, yo lo dije al comienzo de la pandemia, de que ya estalló la pandemia acá. Esta pandemia le cae como anillo al dedo al gobierno, por dos cosas. Primero, porque lo confunden al pueblo de que la causa de la quiebra de la economía y de la situación que estamos viviendo es la pandemia. No, señor, la economía estaba quebrada por el mal manejo del Estado desde el 24 de mayo del 2017. Está quebrado. No es que con el COVID. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Les cayó como anillo al dedo. Y entonces nos van a tener con un estado de excepción que lo prorrogan de 30 días en 30 días o de 60 días, de acuerdo a cómo la Corte Constitucional les vaya aprobando, porque ellos son los que tienen que aprobar los términos o los plazos de este estado de excepción. Y nos van a ir teniendo ahí guardados en la casa. Y mientras tanto, cuando salgamos de la casa, ya no habrán ni las empresas, ya habrán privatizado todo. Fíjense, incluso algo que no les da vergüenza. Yo esto le digo al ministro de Energía, que yo lo conozco, al ministro René Ortiz. Sale la información, ¿y qué es lo que dice la información? O sea, son tan sinvergüenzas como esto. Dice, ministro de Finanzas va a contratar 5 técnicos se supone expertos, pero con el Ministerio de Finanzas, para que le asesoren sobre cómo focalizar los subsidios. Violación de la ley de hidrocarburos. O sea, ¿dónde está el régimen de competencias? El ministro de hidrocarburos es el que formula la política de hidrocarburos, no es el ministro de Finanzas. Okay, aquí tenemos un virrey del Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos? Que es el ministro de Finanzas, que hace y deshace. Ese es el contenido de la ley de finanzas, donde todo va a pasar por el nudo angosto del ente rector de finanzas públicas. Esa es una ley perversa, diseñada para que finanzas públicas, por medio de la aprobación de los presupuestos, sus recortes, sus techos fiscales y el endeudamiento, ellos decidan por medio del dinero cómo va a ser el desarrollo del país. Le voy a poner un ejemplo para que el pueblo me entienda. Por ejemplo, es nada más que un ejemplo. Alguna institución dice, oye, yo necesito contratar esta obra que es urgente y que tiene un rendimiento favorable para el Estado. O sea, no es perjudicial, lo necesitamos. Finanzas dice, ¿cuánto vale? 200 millones. Déjame pensar. Piensa bien y después dice, no, si quieres hazlo, pero con el concurso del capital privado para que se lleven como concesión. O sea, manejando el dinero, orientan la planificación, orientan el desarrollo de los proyectos. Entonces, cuando analicemos la ley de finanzas públicas, vamos a ver cómo esto lo consolidan y cómo tiene un artículo perverso, cuando dice que si por un reglamento, que es una norma de inferior jerarquía, es menos que una ley, si por un reglamento se califica que el Ecuador está en recesión grave, se quedan en suspenso todas las metas y objetivos fiscales. O sea, todo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas se queda archivado y quedamos a merced de finanzas, solo con que digan estamos en una recesión grave. Y entonces se convierten en los dueños del Tesoro Nacional para hacer lo que les venga la regalada gana. Este es el Ecuador, mi amigo. ¿Y cuál es la salida para esto? Que nos tengan en este arresto domiciliario, en esta situación de confinamiento. No tenemos otra alternativa. No tenemos otra alternativa, porque si igualmente se van a llevar la patria y nos van a dejar muertos de hambre, pues que nos morimos con el coronavirus. Pero en la próxima ya no vamos a permitir que se sienten a negociar los dirigentes de Pachacuti. Porque ese fue el gran error, que se creyeron que ellos iban a negociar a favor del pueblo.
Y me refiero a los dirigentes, no me refiero a la base indígena, me refiero a los dirigentes que se vendieron. Y por eso es que ahora más de un voto de los que tuvieron a favor de esta ley, el voto de Peñafiel estuvo con ellos, votos importantísimos. ¿Y sabe qué? Una de las cuestiones que voy a plantear políticamente, que le pidamos a la izquierda democrática que por favor se cambie de nombre, que ya no se llame izquierda democrática, sino derecha democrática. Si viene votando a favor del neoliberalismo, no ahora, desde hace muchísimos años, camuflados con la palabra izquierda y siempre de acuerdo con las políticas neoliberales. Entonces pidámosle que se llamen derecha democrática, porque ellos estuvieron con esos 3 votos decisivos para aprobar estas leyes. Pero si los políticos de la presunta izquierda del Ecuador, o que decían ser izquierdistas o socialistas, están cogobernando con los banqueros y con el actual gobierno, pues, y no llegan a nada y no están a favor del pueblo, sino para su propio costal. Por aquello que decía Jesús, por sus obras los conoceréis. A la gente hay que aprenderla a conocer, y no es que se van a mimetizar como camaleones, porque sabemos perfectamente quiénes son. Los alcahuetes y que han estado votando con este gobierno, el pueblo no los debe olvidar, porque estamos en el año peligrosísimo, en donde todo el mundo comenzaron a atacar al gobierno. Periodistas, editorialistas, analistas, que 3 años han sido o chicos silencios o han estado apoyando todo lo que ha hecho este gobierno, despedazando la Constitución de la noche a la mañana, están en la oposición. No, señor, ahí no hay campo para ellos. Ellos han alcahueteado todo lo que ha pasado estos 3 años y tienen que mantenerse en el sitio donde han estado, porque no hay que permitirles que se camuflen y que de la noche a la mañana nos quieran hacer creer que ellos no eran parte de esto. Sí, es terrible. La comunicación también está secuestrada. Hoy una amiga periodista me pidió reserva de su nombre, que están de los medios de comunicación nacionales, están votando también empleados de 300, de 200, así. A bastantes los están dejando desempleados. Entonces la situación sí es preocupante. Aparte de la política, se han aliado no los periodistas, sino también medios de comunicación que están aliados con el poder, y que esto siempre se ha venido dando en nuestro país, doctor Tandazo. Mire, aquí funcionan 2 conceptos. El uno, ese viejo axioma de la sabiduría popular: mal pague el diablo a sus devotos. El primero. Y el segundo, pregunta que le hago a usted y que le hago a los que están escuchando esta entrevista. Estamos 18 de mayo del 2020. Estamos a 6 días de los 3 años de gobierno y ya comienza la pendiente. Ajá. Y se ve este gobierno, como decimos en Loja, decimos se va como puerco en bajada, porque ya de ahí ya no lo detiene nadie. Aquí va pero dando botes. Viene el tema: ¿les han entregado las frecuencias a los medios de comunicación? ¿O los han tenido en esa suerte de estar en el filo de la navaja? 3 años que los pelotean. 3 años que los tienen peloteados a los medios de comunicación, incluso a los medios de comunicación masivos. No los aprueban, salvo un caso que aprobaron, el caso de Yunda, porque tuvo un buen padrino que les hizo que lo dejen ahí al tema. Pero en el resto, ¿qué ha pasado? ¿Les han dado las frecuencias? No, para que la gente diga: oye, no te metas, porque mira que estamos en el aire, no tenemos la frecuencia, no tenemos el título habilitante para trabajar. Entonces el gobierno, este gobierno que firmó con bombos y platillos, suscribió la declaración de Chapultepec sobre libertad de información, sobre libertad de prensa. ¿Qué es lo que ha hecho con la libertad de información? 3 años de fake news, de noticias falsas. Entonces, el pueblo tiene que abrir los ojos y tienen que aprender a amarrarse los pantalones. No tenemos otra alternativa. Porque si no, olvidémonos de las gestas heroicas, de cantar el himno nacional, de hablar de que Gran Pichincha prevén la muerte de la patria de sus hijos al fin, y tantos cánticos de victoria que se cantan. Si somos un pueblo que no quiere saber de nada y que no queremos enfrentar el porvenir, no solamente nosotros, sino de nuestras generaciones. Entonces no tenemos otra alternativa, no nos dejan otra alternativa, y si nos tienen que meter presos, que nos metan. Por eso, por esas injusticias son las explosiones sociales y el levantamiento de los pueblos. ¿Cabría una revocatoria del mandato del presidente Moreno o una muerte cruzada? ¿No? No, mi amigo, eso es una tomadura del pelo a la que nos quieren conducir más de un avivato, porque usted, para solamente pedir
pedir, nada más que pedir. La muerte cruzada necesita casi 2 millones de votos. Solo para pedir la muerte cruzada, porque necesita el 15% de los electores. Así es. Y eso para ver si se da. Y hasta cuando el Consejo Nacional Electoral tramite ello, ya están entregando los muebles. Entonces, ese no es el tema. Cuando a un pueblo se le coartan sus derechos, el pueblo no puede reclamar sus derechos de rodillas. No hay alternativa posible. Y si no, olvidémonos de los prohombres que han habido en el Ecuador y en el mundo. Porque todos los que han trascendido han sido la gente que ha logrado cambiar las estructuras económicas, sociales y políticas, y no lo han hecho con algodones ni con vaselina. Alfaro no lo hizo con vaselina ni con algodones, como no lo hizo Simón Bolívar, y no lo hicieron mucha gente de las que estuvieron ahí donde las papas queman. Entonces aquí no hay alternativa, nos están provocando, porque encima se burlan al ponerle de nombre a esta ley, ley humanitaria. O sea, ya, eso es ofensivo. O sea, yo te aplico una ley humanitaria y te boto a la calle, a que veas de qué vives. Es el peor insulto que le están haciendo a la clase trabajadora, mi estimado doctor Tandazo. Ha sido un gusto tenerlo en esta noche, a ver si la próxima semana pues hace un compromiso con la televidencia de Cocavisión para analizar esa ley de finanzas y poder conversar, porque todos estos temas son de interés para todo el país y de alguna u otra manera pues tenemos la obligación de mantener al pueblo informado y gritar donde otros callan, estimado doctor. Así es, muchas gracias por su invitación, y el otro tema igual ya lo tengo analizado, el de la ley de finanzas, de tal manera que cuando usted lo quiera, yo estoy a sus órdenes. Yo lo único que hago es investigar, ha sido parte de mi vida ese trabajo, investigar, analizar documentadamente, de manera razonada, y poner mis conocimientos al servicio de la ciudadanía. Y para esa tarea cuenten todos los medios de comunicación y toda la ciudadanía en lo que puedan esperar de mí. Yo estoy al servicio, yo no tengo interés particulares en absolutamente nada. Bien. Pero me duele como ecuatoriano, que conozco, creo, un poquito más que otras personas. Me duele que les tomen del pelo a toda la gente. Y hacia allá debemos ir, porque hay ese viejo principio, con esto me despido, que está incluso en la Biblia. La verdad os hará libres. Debemos ser buscadores de la verdad. Porque si no buscamos la verdad, nos hacen esclavos con la mentira. Por eso es que cuando nos mandan una ley, por ejemplo, como esta, hay que hablar y desmenuzarla, para que veamos dónde están las trampas, dónde está el atraco, dónde está la forma en que están afectando los derechos laborales. Porque de esa manera estamos precautelando la verdad por sobre cualquier cosa, y ese es nuestro compromiso, que siempre lo tendremos. Así que muchas gracias, y a las órdenes para cualquier momento que usted considere que debemos ser útiles para ponernos en contacto con la ciudadanía. Gracias a Cocavisión por esta oportunidad. Bien, le agradecemos también al doctor Augusto Tandazo por este largo conversatorio en esta noche, pues, y recordar a todos los ecuatorianos que queremos simplemente llegar a vuestros hogares con la verdad absoluta, porque no es justo, mientras un funcionario o un político corrupto se nos lleva la plata del país, esa plata que es para la emergencia. Muchos médicos han perdido la vida, mucha gente linda ha perdido la vida. Médicos siguen batallando en los hospitales, luchando con los enfermos de COVID, sin la protección de vida. O la tristeza que le da a algunos médicos de que lleguen y les piden medicina y no tienen. O nuestros maestros que están hasta el día de hoy impagos. ¿A dónde vamos a ir a parar con esto? Y como decía el doctor Tandazo, ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tiene nada. Hemos hablado en esta noche, amigos y amigas televidentes, y recordar que el periodista tiene que estar cercano al pueblo y alejado del poder. Muy buenas noches.